Hola, ¿cómo están? Vamos a ver si seguimos con la clase. En este caso nos tocaría Lepidóptero como clase número 9 y después vamos a ver Díptera como clase número 10 para esta semana. Vamos a comenzar con el orden Lepidóptera, como hacemos siempre, viendo las características generales del orden, los subórdenes, cuáles son las principales familias que tenemos y las especies de interés agronómico. Dentro del orden Lepidóptero vamos a ver que tenemos muchas especies de interés agronómico. Eh, el orden, etimológicamente, la palabra diga lepis significa escamas y teros alas. ¿Qué quiere decir? Que tienen alas membranosas pero cubiertas con escamas, tanto el primer par como el segundo par. Además, presentan un aparato bucal que se denomina espiritrompa y que esa espiritrompa está formada por la transformación de las galias de las maxilas, ¿sí? Las galias de las maxilas se ven transformadas, formando como dos canales, un canal de alimentación, y eso se llama espiritrompa, ¿sí? Es un aparato bucal que no produce daño, que lo usan solo los adultos para ligar el néctar de las flores. Entonces sepamos que las adultos de mariposas no producen ningún tipo de daño, pero obviamente que al reproducirse y al poner huevo, nos da como resultado una larva, que también se la denomina oruga o huizoca, que en su gran mayoría son plagas muy importantes de los cultivos que tenemos en nuestra zona, ya sea extensivos, intensivos y frutales. La metamorfosis es completa, son holometábolos, como ya lo vimos. La pupa es una típica crisálida, y ya lo hemos descrito. Y la oruga o la larva es eruciforme, si se acuerdan, tenía 3 pares de patas torácicas o patas verdaderas y hasta 5 pares de puriperios. ¿Sí? Bien. Se reproducen por reproducción sexual o anfigónica, son fitófagas, las larvas todas son de hábito fitófago y vamos a ver que son de regímenes muy variados, algunas son defoliadoras, otras son barrenadoras, otras son minadoras, y los huevos los pueden poner de distintas formas, generalmente van a ver que tienen forma más bien esférica, pero algunos suelen ser estriados, tienen adornos, algunos los ponen en formas aisladas, en otro caso en grupos cubiertos por las mismas escamas del cuerpo. Según la clasificación moderna se ha ido modificando mucho, pero hay 4 subórdenes, del cual el único que nosotros vamos a ver es el suborden Glossata, que son los lepidópteros que tienen trompa o espiritrompa, que es lo que dijimos antes. Y ahí vamos a ver 2 divisiones. Las mariposas nocturnas o lepidópteros nocturnos, que es la división heterocera, y los lepidópteros diurnos, donde tenemos la división ropalocera. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que son las mariposas diurnas y nocturnas? Primero, si bien los dos tienen el mismo tipo de pupa que es crisálida, vamos a ver que las diurnas, esa crisálida es desnuda, es decir, no está cubierta por nada, y generalmente tejen lo que se llama, lo que es un hilo que se denomina cremaster, que puede servir o para atar la pupa a alguna rama, algún tallo, o para sostenerla para que la pupa quede colgando. Y en el caso de las nocturnas, siempre la pupa está envuelta por un capullo, ¿sí? Es una pupa que también sigue siendo crisálida, pero está encapullada. El cuerpo de los diurnos generalmente es un cuerpo fino, delgado, en tanto que las mariposas nocturnas el cuerpo suele ser más robusto, ¿sí? Más ensanchado, más grande. En las mariposas diurnas las antenas son siempre en forma de clava, dentro de la clasificación de las antenas, dentro de la clasificación de antenas que vimos son siempre en forma de clava, en tanto que en las mariposas nocturnas las antenas pueden ser de formas muy variadas, menos en clava. No vamos a encontrar mariposas nocturnas que tengan antenas en clava. Luego, respecto a cómo pliegan las alas cuando las tienen en reposo, en las diurnas es perpendicular al cuerpo, en tanto que las nocturnas las colocan en forma de techo de 2 aguas. Y las diurnas suelen tener colores muy vistosos, son las mariposas que nosotros vemos durante el día, generalmente con colores muy llamativos, en tanto que las nocturnas son siempre de colores más bien grisáceos, amarronados, mucho más apagados, y son los que nosotros conocemos como polillas.
Si bien tenemos muchas familias de importancia, nosotros vamos a dar las que nos parecen más relevantes para los cultivos que tenemos en nuestra zona. Y algunas porque tienen alguna particularidad en su metamorfosis que las hacen tener alguna rareza que, bueno, nos interesa que ustedes la sepan. Dentro de estas familias, aquí tiene un listado de las familias que vamos a ver, dentro de las nocturnas y de las diurnas. ¿Qué daños producen los lepidópteros, las larvas de lepidóptero, que dijimos que en todos los casos son fitófagas? Pueden ser defoliadoras, es decir, alimentarse de la hoja y disminuir así la superficie foliar. Barrenadoras, es decir, hacer perforaciones dentro de tallos o de maderas. Minadores, es decir, que viven de forma interna dentro de frutos o de hojas. Y cortadoras, que son aquellas que cortan plántulas al nivel del suelo. La primera familia dentro de las nocturnas es la familia Síchide. Como les dije, los síchidos, que es el bicho canasto o bicho de cesto, que los solemos ver por ahí comúnmente, por ahí en plantas ornamentales o en árboles, agronómicamente no es una especie que sea sumamente relevante, pero sí nos interesa dársela, ¿por qué? Porque es una especie que primero presenta un gran dimorfismo sexual. El adulto, el macho, es una mariposa normal, en tanto que la hembra permanece toda su vida dentro de ese canasto que construye en forma larviforme. ¿Sí? Es una especie que, ¿qué hace? Construye un cesto con restos vegetales y sedas, con dos aberturas, una superior por la cual sale a alimentarse y una inferior que es de la cual produce después la emergencia del adulto. La hembra permanece durante todo su ciclo dentro de ese cesto o canasto, y el macho, ¿qué hace? Viene, la copula dentro del cesto, ella pone los huevos, y apenas al poco tiempo que pone los huevos, la hembra muere. Entonces, una hembra que vive toda su vida en forma de larva dentro del cesto, pero que tiene la capacidad de reproducir. Tiene una sola generación por año, ¿sí? Y suelen atacar forestales, ornamentales, por lo general son polífagas, no es que tengan alguna especificidad en cuanto a su alimentación, y tampoco es que producen, tiene que haber poblaciones muy grandes como para que produzca daños que sean de relevancia. Una familia también que en los últimos, digamos, 10 años ha tomado gran relevancia en el país es la familia Gracilaridae. Que dentro de esta familia la especie Philomytris citrella, que es el minador de la hoja de los cítricos. Sí, es un microlepidóptero muy pequeño, con alas con flecos, bien característico, es un adulto también que tiene un aspecto muy particular. Y el daño, obviamente, como en todos los lepidópteros, lo produce la larva al minar las hojas de los cítricos, principalmente limoneros. Si bien vamos a ver que lo vamos a encontrar en otros sitios. El adulto ovipone sobre las hojas, principalmente sobre los brotes tiernos. Si nosotros vamos hoy en día a ver cualquier cítrico o cualquier limonero y vemos los brotes que están saliendo, vamos a ver que casi todas las hojas van a tener el daño de este minador. ¿Sí? Los daños suelen ser mucho más importantes cuando ataca las plantas, por ejemplo, en vivero. Cuando la planta ya está muy desarrollada, nosotros vamos a ir al campo a hacer monitoreo, vamos a encontrar gran cantidad de larvas y de hojas dañadas, pero por ahí el daño no produce tanto daño a la planta. Pero cuando las plantas son más pequeñas, el daño puede ser mucho más significativo. En pupa, en la misma hoja, ahora les voy a mostrar dónde y cómo. No tiene diapausa, lo único que hace es cuando llega el frío, digamos, el ciclo se hace mucho más largo. En el invierno puede tener entre 90 y 98 días ese ciclo, en tanto que en el verano lo hacen en 10, 13 días, y puede llegar a tener entre 7 y 15 generaciones, así es sumamente multivoltina. Puede hacer muchas generaciones si las condiciones le son favorables. Ahí tienen fotos que hemos sacado en la cátedra, acá ven la larva, que como les dije, el adulto pone el huevo en la hoja, la larva se introduce por debajo de la epidermis y empieza a comer y a hacer galería. Entonces esa epidermis comienza a desprenderse y a medida que la larva va pasando, todo esto se va necrosando. Entonces esa hoja deja de fotosintetizar, empieza a secarse, entonces se puede producir la caída de la hoja y si el ataque es muy severo, directamente la caída del brote.
¿Y qué hace? Empupa la misma hoja, llega al borde, el ataque siempre empieza por la nervadura central y va acabando la galería y va llegando al borde. Y ahí en el borde dobla la hoja y empupa ahí dentro. ¿Eh? Y obviamente producen daños que son directos e indirectos. El daño directo es, como les decía antes, al alimentarse por debajo de la epidermis, va disminuyendo la capacidad fotosintética. eh, Les dije que los daños son más severos cuando ataca plantas jóvenes. Y los daños indirectos que pueden producir cancrosis, y es una plaga que tiene restricción cuarentenaria. En las zonas de producción de cítricos, en el norte del país, hay restricciones porque es una plaga que puede producir mucho daño, sobre todo en los invernaderos donde se producen los plantines para después llevar al campo. Otra plaga que la vamos a ver mucho, sobre todo en la zona hortícola, es de la familia Pluteridae y es Plutela xylostela, ¿sí? La polilla de las coles. Es una polilla que ataca principalmente crucíferas y que si vamos a cualquier explotación hortícola de nuestra zona, la vamos a ver en grandes cantidades. Lo que hace es ir defoliando, empieza comiendo primero respetando la membrana de la hoja, pero al final termina perforándola en forma completa. Tiene alta resistencia a la mayoría de los insecticidas que se usan comercialmente y fue la primera larva del lepidóptero que generó resistencia al Bacillus thuringiensis. ¿Sí? Por eso también hay alta preocupación con esta larva por el difícil control que presenta. Fíjense que el umbral de daño, por ejemplo en el repollo, es una larva por planta, hasta que el repollo cierra la cabeza, digamos, donde después le cuesta más penetrar, pero si uno va al campo, por lo generalmente lo que va a encontrar es así. En una hoja puede llegar a encontrar 20, 25 larvas en distintos estadios larvales, mezclados, por ejemplo, con pupa. Esta es la pupa envuelta en el capullo. Acá tienen el daño típico, cómo se va alimentando, y generalmente cuando uno la va a monitorear, enseguida teje un nido de seda y se deja caer al suelo. No tiene diapausa, el ciclo dura entre 3 a 6 semanas, son polivoltinas, hacen muchas generaciones mientras tengan condiciones favorables. Bien, otra familia que es sumamente importante es la familia Crambidae. Dentro de la familia Crambidae, Diatraea sachareali, que es el barrenador de la caña de azúcar, pero que para nuestra zona es una plaga clave en cultivos como maíz, sorgo, ¿sí? Puede atacar el trigo en los últimos estadios, es una plaga muy importante. Hace las oviposiciones que son muy pequeñas visualmente, pero ahí puede haber entre 200 y 250 huevos sobre las hojas. El adulto morfológicamente, lo más importante son los palpos labiales proyectados hacia adelante, es un adulto de color grisáceo, ocre, ¿sí? Los élitros parecen como, las alas parecen como estriadas, las escamas son de color amarronada, y la larva que está dentro del tallo barrenando, generalmente es un color más bien rosáceo, con puntuaciones más oscuras, y la cabeza también un color rosa bien intenso. ¿Cómo es el ciclo? Coloca los huevos, como les dije anteriormente, en la hoja cerca de la caña, principalmente en la parte media de la planta. Fíjense, las oviposiciones, ahí puede haber entre 200 y 250 huevos en cada oviposición. ¿Sí? Las oviposiciones las pueden tapar con escamas de su propio cuerpo, de ahí nacen las larvas. Esas larvas, hasta el segundo estadio larval, se alimentan de hojas, pero después del segundo estadio larval, generalmente ingresan a la caña cerca del entrenudo. Si uno se acerca, va a haber una pequeña perforación y ahí es por donde la larva ingresó a la caña. Una vez que está dentro de la caña, lo que hace es ir cavando galerías por dentro de la caña, con lo cual corta los haces vasculares de la planta. Y a medida que se va acercando al final del desarrollo del ciclo larval, empupa en la parte inferior de la planta por ejemplo, del maíz,
sobre la superficie de la tierra, ahí en la parte de abajo de los tocones del maíz. Por lo cual, tanto si llega el invierno, lo pasa como larva invernante, o sea, esa larva que iba comiendo, cuando llega el invierno, queda como larva invernante, o si llegó a empupar, se queda como pupa, lo que nosotros decimos los tocones del rastrojo del cultivo. ¿Sí? El cultivo se cosecha y esos individuos quedan en el campo protegidos dentro de los tocones del maíz o del sorgo, por ejemplo. Luego, antes de empupar, lo que hace es hacer un orificio que lo tapa con ceras para poder salir después el adulto de dentro de la caña, porque acuérdense que el adulto tiene espiritrompa, por lo cual, si no haría una perforación previa, ese adulto no tendría forma de salir de dentro de la caña. Salen los adultos, copulan y vuelven a reiniciar el ciclo. Llegan a tener entre 3 y 4 generaciones por año. ¿Esto por qué es importante? Porque vamos a ver una diferenciación entre a cómo es el ataque o el daño que puede producir esta plaga en cultivos de siembras tempranas y en cultivos de siembras tardías. ¿Sí? Si nosotros tenemos las larvas invernantes, ¿sí?, en el campo, cuando llega septiembre, que nosotros empezamos a sembrar sorgo, maíz, ahí vamos a tener los primeros adultos. Se va a empezar a hacer la primera generación, van a empezar a aumentar los niveles poblacionales, la segunda generación recién en diciembre, enero, es decir, que si nosotros hacemos una siembra temprana, probablemente no tengamos grandes daños porque las poblaciones todavía van a ser muy bajas. Ahora, cuando llegamos a, por ejemplo, enero, febrero, donde podemos estar haciendo siembras tardías, fíjense que tenemos la tercera o cuarta generación, y ya los niveles poblacionales son mucho más elevados, por lo cual los cultivos de siembras tardías son mucho más afectados que los cultivos de siembras tempranas, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Ahí tienen el daño, que cuando los daños son muy severos pueden llegar a atacar la espiga. Acá lo que les decía antes, como la pupa queda ahí en el tocón, en el suelo. A ver, cuando antes lo que se hacía era arar y dar vuelta la superficie del suelo y romper los restos de rastrojo, tanto las pupas como las larvas invernantes quedaban expuestas a enemigos naturales, a condiciones climáticas, por lo cual las poblaciones disminuían mucho para el próximo año. Ahora, como dejamos el tocón del rastrojo en el campo, muchas veces si tuvimos un ataque severo un año, nos van a quedar poblaciones muy elevadas para la siembra del año siguiente. Esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Bien, como les dijimos antes, tenemos los daños directos, son que puede afectar los brotes terminales, que al cortar los haces vasculares hay menos rendimiento porque no hay translocación de nutrientes a la espiga. Los daños pueden alcanzar en promedio un 21%, si bien si el ataque es muy severo puede ser mucho mayor a este porcentaje, pero también hay daños indirectos como quebrado de plantas, porque la planta queda muy débil al tener comido los haces vasculares, y en zonas donde son muy ventosas esto puede ser un daño muy importante. Al ingreso de patógenos, ¿sí? Fusarium, Sclerotidium, caída de espigas, estos son todos los daños indirectos. ¿Cuándo voy a ir a monitorear? Voy a monitorear los huevos, porque después yo sé que las larvas se me van a meter adentro del tallo, y una vez que se me meten dentro del tallo se me va a hacer imposible hacer un monitoreo. Entonces, ¿cuál es el momento para ir a monitorear y a TAEA? Cuando está la oviposición. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Uno, para tomar el nivel de decisión, que haya entre 8 y 10% de planta con posturas, o más, obviamente. Si tengo entre 8 y 10%, me está indicando que voy a tener un ataque elevado y que tengo que tomar alguna medida. Y por otro lado, la coloración de esos huevos. Cuando los huevos están de color amarillo, tirando a anaranjado, quiere decir que están próximas a nacer las larvas, por lo cual es el momento adecuado para tomar una decisión o una medida de control. Y voy a tener 6 días para, que es lo que se estima que van a demorar en nacer esas larvas, para hacer algo, en caso de que haga una aplicación, para hacer la aplicación. Hoy en día, con la introducción de los maíces BT, esta plaga ya ha perdido un poco de relevancia, ¿sí? Porque es
controlada perfectamente por estos híbridos. ¿Eh? Sin embargo, hay que tener en cuenta que los maíces BT, también por el costo de la tecnología, si tengo que recomendar cuándo voy a usar, como les decía antes, si voy a hacer una siembra temprana y solo por el hecho de tener esta plaga, yo no recomendaría usar un maíz BT. Ahora, si voy a hacer una siembra tardía, sí, porque sé que tengo mucha mayor probabilidad de que esta plaga me produzca daño. Entonces, si voy a hacer una siembra tardía, me voy a asegurar de usar un maíz transgénico para poder controlar. Otra familia que es relevante, por ahí no tanto en los cultivos extensivos de nuestra zona, pero sí en algodón, en granos almacenados y en tomate, es la familia Gelechida. ¿Sí? Estos también son lepidópteros bastante pequeños, tienen alas con flecos, sobre todo el segundo par y la terminación del primer par de alas. Morfológicamente, lo más relevante son los palpos labiales proyectados hacia arriba, doblados hacia arriba, es una característica típica de esta familia. Y todos los representantes de esta familia son minadores. ¿Qué quiere decir? Que se alimentan internamente de hojas o de frutos, ¿sí? Bien característicos. Como le dije, tenemos 3 especies. Pectinophora gossypiela, que ataca algodón, Citrotroga, que es de granos almacenados, y Scrovipalpuloide absoluta, que ataca tomate. Y después tenemos una familia también de suma relevancia, que es la familia Noctuides. Los Noctuides son mariposas de tamaño mediano a pequeño, el primer par de alas con muchas escamas, de color generalmente café, oscura, presentan manchas que son bien características y que muchas veces nos permite para hacer la identificación de las distintas especies. El segundo par es de color de alas, es generalmente un color más claro y no presenta esas manchas. El cuerpo tiene mucha pilosidad. Y el hábito alimenticio pueden ser tanto defoliadoras como barrenadoras o cortadoras. Acá tienen las especies más relevantes dentro de esta familia. Tenemos Alabama, que es una oruga que ataca la hoja del algodonero, Elioticea, que ataca principalmente la espiga del maíz. Después tenemos un complejo que son los Agrotis Ypsilon, Maléfida y Eusoa bilitura, que son gusanos portadores, que es un complejo de gusanos portadores. Pseudaletia y Espodópteras, que son las militares, verdadera y militar tardía. Si bien a mí Espodóptera me gusta más mencionarla como la cogollera del maíz, porque cuando veamos las plagas del maíz, vamos a ver que el mayor daño que produce es el ataque en el cogollo del maíz, que por ahí en otras plantas se comporta más como una defoliadora común. Y después tenemos Anticarcia gematali, que es la oruga de las leguminosas, y Rachiplusia anu, que es la oruga medidora del girasol, que también forman parte de lo que es el complejo de orugas defoliadoras del sol. Bueno, Alabama, como les dije, es la oruga de la hoja del algodonero, ataca no solo algodón, sino otras malváceas. Son larvas que son muy, muy inquietas, apenas uno lo toca enseguida saltan, empupan en las hojas, dobladas, van alimentándose, por lo general respetan las nervaduras, salvo que el ataque sea muy intenso. Suelen tener entre 3 y 7 generaciones y no invernan en nuestro país, sino que más migran hacia lugares con temperaturas más propicias para su desarrollo. Y obviamente afectan el rendimiento porque disminuyen mucho el área foliar, cada larva puede llegar a comerse un foliolo entero, entonces el daño que producen puede ser muy importante, y cuando el ataque es muy intenso pueden comer brotes y tallos tiernos, por lo cual producir gran disminución de rendimiento. Otra plaga que es una defoliadora, que es Rachiplusia anu, es una conocida como la isoca medidora del girasol, pero es muy polífaga y la vamos a encontrar mucho en soja y en alfalfa también, ¿sí? En nuestra región. Y voy a pasar al otro diapositivo para mostrarle la característica morfológica más importante de esta especie, es que tiene solo 3 pares de espudipedio, es decir, le faltan 2 pares de espudipedio, lo que hace que al caminar tenga que ir uniendo la parte anterior con la posterior del cuerpo, y por eso da ese aspecto que por eso se la denomina medidora,
¿sí? Cuando va caminando. Respecto al daño, vean que respeta las nervaduras también al alimentarse, es bastante voraz, la vamos a encontrar, como les dije, en varios cultivos, tiene entre 2 y 3 generaciones por año, y pasa el invierno, la etapa invernal, como en la hojarasca como pupa, o sea que empupa en el suelo. Después tenemos este grupo que es tan importante, que son las orugas cortadoras. Las orugas cortadoras vamos a ver que son plaga clave de un montón de cultivos, sobre todo de todos los cultivos que sembramos en primavera, sea maíz, girasol, sorgo, soja, alfalfa y el rebrote de la alfalfa. Afecta a todos esos cultivos. Se alimentan durante la noche, se pueden comportar como defoliadoras y ya en estados más avanzados como cortadoras. Se pueden, en la etapa de defoliadores, primero porque son muy perjudiciales, sobre todo en lotes que están muy enmalezados, cuando hay restos de cosecha, cuando el lote está muy sucio. En ese caso empiezan el ciclo alimentándose primero de malezas, de las hojas de las malezas, porque tienen fototropismo positivo, y ya en el segundo o tercer estadio larval se van al suelo, a la hojarasca, y hacen todo su ciclo sobre la superficie de la tierra. Acá vamos a diferenciar dentro de las 3 especies que les vamos a dar en 2 grupos. Agrotis malefida, que es la oruga áspera, que tiene una sola generación por año, y Eusoa y Agrotis ypsilon, que tienen entre 3 y 4 generaciones por año. Cuando estudien el tema, siempre estudien el ciclo de una sola generación por año, porque eso les va a permitir entender el ciclo. Y una vez que entendieron ese ciclo, van a poder ver por qué las otras tienen 3 o 4 generaciones. Lo vamos a ver ahora más detalladamente, pero siempre cuando ustedes estudien el ciclo de una sola generación, y después es mucho más sencillo entender por qué las otras tienen más generaciones. Bueno, esto repetimos un poquito lo mismo que dijimos antes, que Maléfida es univoltina, y las otras especies son multivoltinas. Hay más especies, nosotros le damos algunas solo para que tengan, porque en realidad es muy complejo. Entonces, como les dije, resaltar que se ven favorecidas por el aumento de malezas, y la cobertura de residuos en el campo también aumenta el riesgo de ataque. ¿Cuál es el daño que producen? Y de ahí viene su nombre, cortadoras. Durante la noche salen, es como que suben sobre la plántula y cortan la planta cerca de la superficie del suelo, por lo cual el daño que producen en algunos cultivos puede ser irreversible. En cultivos como el maíz, que tienen su ápice de crecimiento mucho tiempo por debajo de la superficie de la tierra, puede ser que esa planta se recupere. Pero en otros cultivos, planta que corta, planta que murió y que no se recupera nunca más. ¿Qué hace? Va comiendo sobre el surco de siembra, por lo que en una noche puede llegar a cortar hasta 4 plántulas, ¿sí? Y una sola oruga puede dañar entre 2 a 10 plántulas, para que ustedes tengan una idea del nivel y de la problemática del daño de estas orugas. Bien, acá les voy a hacer un esquemita para que repasemos el ciclo de la que tiene una sola generación por año. En otoño vamos a tener los adultos. Esos adultos van a copular y van a poner lo que nosotros conocemos como los huevos. Como les mencioné anteriormente, en los primeros estadios larvales, esa larva se puede alimentar de hojas de las malezas que tenemos en el campo, o estar ya directamente sobre la hojarasca, pero como tienen fototropismo positivo, todavía durante ese primer y segundo estadio larval pueden estar alimentando en hojas o sobre la superficie del suelo. A medida que van transcurriendo el invierno, esas larvas son larvas activas. ¿Qué quiere decir? Que son larvas que se están alimentando. Nosotros, por ejemplo, durante el invierno podríamos tener un trigo, pero ¿por qué no causan daño? Porque son larvas que son de tamaño muy pequeño, ¿sí? Lo único que hacen es alimentarse, pero el daño que producen es mínimo, pero son larvas que durante el invierno se encuentran activas. Lo que pasa es que van creciendo
y llegan a la primavera en sus últimos estadios larvales y ahí es donde vamos a tener el daño. El daño que lo van a hacer ¿sobre qué? Sobre cultivos que sembramos en primavera, que les dije que pueden ser maíz, sorgo, soja, alfalfa, rebrote de alfalfa. Como les mencioné anteriormente, van sobre el surco de siembra cortando las plántulas al ras del suelo, como se puede observar en esta foto. ¿Sí? Durante el verano tienen lo que conocemos como diapausa estival. Fíjense que a diferencia de todos los insectos que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, durante el invierno crecen y se alimentan sin ningún problema y la diapausa la hacen durante el verano. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando termina el verano, empupan y luego reinician el ciclo. ¿Sí? Este es el ciclo de una generación por año. ¿Sí? ¿Qué resaltamos entonces de esto? Que en el otoño tenemos los adultos poniendo huevos, en el invierno tenemos larvas que se alimentan, que son activas, pero que son tan pequeñas que no producen mayores daños, y que llegan a la primavera, a los últimos estadios larvales, y ahí es donde se encuentran con toda la siembra de los cultivos de verano, como maíz, soja, girasol, sorgo, ¿sí? Ahí producen el daño cortando las plántulas y durante el verano tienen una diapausa larval. Cuando termina esa diapausa larval al fin del verano, empupa y se reinicia el ciclo en el otoño. ¿Cuál es la diferencia con las otras dos especies que tienen entre 3 y 4 generaciones? Que las otras especies no tienen la diapausa estival, ¿sí? Y al no tener diapausa estival, llegan a ser 3 o 4 generaciones más durante el verano y el otoño siguiente, ¿sí? Si bien, cuando ustedes lean un poco la bibliografía, van a ver que los ciclos de las distintas especies no son todos iguales. Lo importante es que ustedes puedan comprender cómo es la mecánica de este ciclo, ¿sí? Van a ver que esas 3 o 4 generaciones se pueden dar durante la primavera, el verano y el otoño, ¿sí? Y algunas especies van a ser algunas generaciones en el invierno. Pero para que ustedes lo puedan entender, lo que nosotros queremos es que sepan este ciclo de una generación por año y que sepan que las especies que tienen más generaciones es porque no presentan la diapausa en el verano. ¿Cómo hacemos los recuentos en el campo de las orugas cortadoras? Por medio de cebos tóxicos, ¿sí? O cebos insecticidas. Una vez que pusimos los cebos, contamos las orugas muertas en la parcela, lo llevamos a una medida de superficie que nos permite llevarlo a hectáreas. Ponemos los cebos y a las 24 y 48 horas vamos y contamos cuántas larvas muertas encontramos. Lo ideal es hacer el recuento y el monitoreo previo a la siembra, ¿sí? Porque si esperamos la siembra, probablemente cuando vayamos a hacer el monitoreo ya vamos a tener el daño. En caso de que se nos haya pasado que no hicimos el monitoreo previo a la siembra y vamos posterior, tenemos el umbral para tomar una decisión de control, son 5% de plántulas cortadas, por ejemplo, en el maíz. Otra especie que es de suma relevancia porque forma parte del complejo de isocas defoliadoras en soja es Anticarsia gematalis. Anticarsia, primero, como gran diferenciación es que pone huevos aislados, ¿sí? Morfológicamente, el adulto, fíjense que si tiene las alas extendidas, forma como esa línea que une los 4 pares de alas, que es bien característico de la especie. La larva es sumamente movediza, ¿sí? Cuando uno la toca enseguida tiene una gran agilidad y movilidad. Presenta al final del abdomen eso que se llama pseudópodos, que son como 2 prolongaciones. Hay 2 tonalidades, una oscura y otra más clara. La pupa la hace en forma de, la diapausa, perdón, la hace en forma de pupa enterrada en los primeros centímetros del suelo.
tiene varias generaciones por año, y el tema que además de ser defoliadora en soja, también se alimenta de las vainas en el momento del llenado de grano. Y tiene como condiciones predisponentes periodos de pocas lluvias o de ambientes más bien secos. Fíjense acá un ataque muy severo, suelen ser muy agresivas, es una oruga que en soja causa muchos problemas, hay que tenerla en cuenta, es muy importante. Y después tenemos las orugas militares, también polífagas, atacan gramíneas, alfalfa, y ahí tenemos Pseudaletia, que es la oruga militar verdadera, y Spodoptera frugiperda, que es la oruga militar tardía. Como les dije antes, a mí me gusta más hablar de Spodoptera como la cogollera del maíz, porque el daño más relevante que hace es atacar el cogollo del maíz. Suele ser un daño que a veces es muy reversible, pero que cuando el productor llega al campo y ve el daño que produjo, le suele causar mucho miedo de que el ataque va a ser, o que los daños después en el rendimiento van a ser mucho marcados de lo que terminan siendo en realidad, y por lo general quiere tomar una medida de control que suele ser apresurada y que muchas veces no es justificada. Son militares, ¿por qué? Porque generalmente atacan en muchas juntas, ¿sí? En grandes cantidades, y avanzan como en tropa, por eso se las llama militares. Los adultos colocan los huevos por lo general en el envés de las hojas durante las noches, y la pupa la hacen en el rastrojo, y es también la forma en que hacen su diapausa. El ciclo puede durar 4 semanas y llegan a tener entre 3 y 4 generaciones por año. Cuando, depende de la época del año, se pueden llegar a comportar como cortadora, cortando plántulas, defoliadoras, desgranadoras, cogolleras, producen mucho daño dependiendo del nivel poblacional que tengan. Acá tienen el caso de Spodoptera frugiperda, que es muy polífaga, se la ve mucho el sorgo y el maíz. Y como les dije, en el maíz la conocemos como cogollera. Morfológicamente, las larvas de Spodoptera van a ver que tienen esto que se denomina como una I invertida en la cabeza. Esa es una característica que nos permite diferenciar esta especie de cualquier otra que encontremos en el campo. Como dijimos, la diapausa invernal la hacen como pupa, y suele migrar a zonas centrales con mejores temperaturas. Fíjense, este es un daño típico en el maíz. Se mete en el cogollo. Primero uno lo que va a encontrar son como las hojas perforadas. ¿Por qué? Porque se metió al cogollo cuando las hojas todavía estaban acartuchadas. Queda, si bien se las denomina militares porque atacan en banda, bueno, acá tienen una foto un poco más detallada, ven que tienen la I invertida en la cabeza. Hay varias especies de Spodoptera, no es solo frugiperda, pero van a ver que todas las especies presentan esa I invertida en la cabeza. Esa es la oviposición, que como dijimos la ponen en vez de las hojas, la cubre con las escamas del propio cuerpo de la mariposa. De ahí nacen las larvas. Las oviposiciones suelen ser también entre 200 y 300 huevos por oviposición. La larva se una vez que las oviposiciones, que empiezan a nacer las larvas, se empiezan a dispersar a otras plantas, por eso los ataques uno ve así como en manchones en el campo, y después queda una sola larva por planta. Una vez que se mete en el cogollo del maíz, les dije que empupa en el suelo, que ahora les voy a mostrar el daño. Este es el adulto, con esas manchas en las alas también, que son muy características, y se reinicia el ciclo. Acá tienen los daños, fíjense, cuando las larvas son más chicas, el daño puede ir solo en presentar la hoja como roída o apenas comida, donde todavía se puede ver la lámina de la hoja sin perforar completamente, y a medida que la larva va creciendo y se mete en el cogollo, ya uno va al campo y lo que observa es este tipo de daño, que, como les dije antes, suele ser muy preocupante. Si bien el maíz, como mencionamos anteriormente, como ese ápice de crecimiento siempre viene como más retrasado abajo, en la parte más basal de la planta, las plantas por lo general se recuperan. El tema es que siempre hay
después alguna manifestación en el rendimiento final. Pero son plantas que se recuperan y muchas veces se hacen aplicaciones innecesarias porque no hace falta muchas veces controlarla, porque después de esto ya muchas veces hacemos control cuando la larva, cuando hizo ese daño, esa larva después ya está a punto de empupar, o sea que la controlemos en ese estadio ya no tiene mucho sentido. Y es una oruga que, si bien tiene cierta resistencia al BT, o sea, el BT tampoco es que la controla completamente, se ve que en maíces BT llega solo a producir daños de tipo 1 y 2, es decir, solo a producir este daño en la hoja. En cambio, en los maíces no BT, los daños suelen ser dentro de la escala de daños de Spodoptera del maíz, de grado 3, 4 y 5 en los maíces convencionales. ¿eh? Esto es bien común, ir al campo, encontrar el cogollo cortado ahí, y si uno abre el cogollo va a encontrar mucha suciedad, porque es una larva que es tan voraz, que come tanto, que va dejando mucho desecho. ¿Sí? Entonces uno abre el cogollo y va a encontrar mucha mugre, digamos, mucha suciedad, y si uno escarba un poco más, seguro va a terminar encontrando la larva. Y bueno, por último pasaríamos a la división ropalocera, o sea, las mariposas diurnas. Dentro de las diurnas vamos a dar solo dos familias que son Papilionidae y Pieridae. Papilionidae es lo que conocemos como perro de los naranjos, ¿sí? Es una mariposa que la deben haber visto mucho, que son de hábitos diurnos, esta mariposa amarilla y negra. Las alas tienen como dos prolongaciones. En el caso de la larva, tienen la cabeza, esto que se denomina osmeterio, que son como dos cuernitos. Son muy miméticas, van a ver que las larvas parecen como un excremento de pájaro, ¿sí? En tanto que vamos a ver la pupa, que es esta, si uno no la mira con mucho detalle, parece una rama seca, o sea, parece la misma rama del árbol, sin embargo es la pupa del lepidóptero. La especie es Papiliotoa, que es el perro de los naranjos. La diapausa invernal es en forma de pupa, puede tener entre 2 y 3 generaciones por año y es defoliadora, se alimenta de las hojas de naranjo y de limonero. En ataques muy severos y si la planta es muy chica pueden producir defoliaciones totales, pero no es lo que pasa por lo general, sobre todo en nuestra zona. Y después tenemos la familia Pieridae. Dentro de los pieridos tenemos Acolia slevia, que es la isoca de la alfalfa. Esta isoca en un principio se decía que era muy específica de la alfalfa y no se la encontraba en otro cultivo, sin embargo ahora forma parte de lo que es el complejo de defoliadoras en soja. ¿Sí? Pone los huevos en forma aislada, es un huevo más bien de forma oval, elíptica, sobre las hojas de la alfalfa. Después tenemos la larva, que en los primeros estadios está sobre la nervadura central y es de color verde, y a medida que va creciendo se le van haciendo estas franjas al costado del cuerpo. La pupa la hace en la base de la planta y se cuelga por medio de un cremaster en la base de la planta, y morfológicamente acá lo importante es el dimorfismo sexual. Las hembras, que son estas dos que tienen acá abajo, fíjense que el borde de las alas tiene como manchas, ¿sí? En tanto que el macho tiene el borde del ala de color negro continuo. Otra diferencia de este marcado dimorfismo sexual, las hembras son más grandes que el macho, y por otro lado, el macho siempre es de color naranja, la hembra puede ser de color naranja o color verde oliváceo, un color más bien blanquecino. ¿Sí? No tiene forma de diapausa, por lo cual nosotros si veríamos el ciclo de colias durante el año, vamos a ver que durante todo el año la vamos a poder encontrar en los 4 estadios, o sea, como juego, como larva, como pupa o como adulto, y lo único que hace es, durante el invierno, alargar su ciclo, o sea, si el invierno la agarró en estado de larva, va a demorar más tiempo en desarrollarse, si la agarró en estado de huevo, probablemente se quede como huevo, y el ciclo se haga mucho más lento, y lo mismo si está en estado adulto. Tiene entre 7 y 8 generaciones anuales. Los ataques más importantes se dan en verano, principios de otoño, ¿sí?
Y acá tienen el ciclo. ¿Ven? Los picos poblacionales se dan entre febrero, marzo, abril. Ahí es donde tenemos las mayores poblaciones y donde vamos a ver una gran cantidad de adultos volando, y también gran cantidad de larvas sobre los cultivos. En alfalfa es defoliadora, cuando el ataque es muy severo puede dejar solo los tallos en alfalfa, y como les dije también forma parte del complejo de defoliadoras en soja. Y obviamente que es importante, ¿por qué? Porque el hecho de producir defoliación es muy importante, hace que se produzca un gran agotamiento de las reservas en la raíz y una lenta recuperación del cultivo. ¿Cómo monitoreamos colias en alfalfa? Con una red de arrastre, que ya lo vimos en los métodos de monitoreo, ¿sí? Si hay entre 30 y 50 larvas por golpe de red, es una medida de que hay que tomar alguna medida de control. Si bien en alfalfa muchas veces no usamos tanto agroquímico, porque a veces en lugar de, cuando tenemos ataques de algunas plagas, lo que hacemos es pastorearla, cortarla, por lo cual también nos permite que haya una gran cantidad de enemigos naturales, ¿sí? Pero bueno, ese es el umbral para colias. ¿Y qué enemigos naturales tenemos del lepidóptero? Bueno, predadores, muchísimos, desde ácaros, que depredan huevos y larvas chicas, chinches, que también depredan huevos y larvas chicas de lepidópteros, y algunos hemípteros que también depredan larvas un poco más grandes. Las arañas, que tenemos una gran diversidad de arañas en todos los cultivos y todas son depredadores, son excelentes depredadoras de larvas de lepidópteros. Después tenemos parasitoides, y dentro de los parasitoides tenemos parasitoides de huevos y parasitoides de larvas, ¿sí? Y después tenemos una gran cantidad de entomopatógenos, hongos, virus y bacterias, ¿sí? Todo esto lo vamos a encontrar en el campo, el tema es que muchas veces no le prestamos la atención debida, pero todos estos organismos los tenemos en el campo y están actuando para controlar estas larvas de lepidóptero. Bueno, acá concluiríamos con la clase de lepidóptero. Obviamente les dejo en el entorno este video y les dejo también la presentación en PowerPoint completa con algunas familias que no se las di acá para no hacer tan extensa la clase. Y también les dejo en el entorno la clase de díptera, también PDF, la presentación en PowerPoint pasada a PDF. Cualquier consulta que tengan, me la hacen por medio del entorno o en el grupo de WhatsApp que tenemos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.